Y posiblemente la mejor manera para introducir este mensaje es precisamente con unas palabras que Cristo mismo dijo, una pequeña parábola en el cual Jesús dijo que nadie pone paño nuevo, remiendo de paño nuevo en paño viejo. ¿Por qué? Porque el remiendo de paño nuevo estira al paño viejo y entonces la rotura se hace peor. O aquellos que les gusta el vino, nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera los odres se rompen y el vino nuevo se desparrama. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús con estas dos pequeñas parábolas? Que lo viejo no caza con lo nuevo en la historia de la salvación. Es decir, en la historia de la salvación, mis hermanos, el vintage no funciona. ¿Por qué? Porque todo lo que nos va a decir aquí el autor, el antiguo pacto, el pacto viejo pasó, ya no sirve porque Cristo trajo lo que es un nuevo pacto, mejor pacto sobre mejores promesas. Y en esto, mis hermanos, es en lo que se centra precisamente Hebreos 8. Se centra en decirnos que nuestro Señor Jesucristo es ministro de un mejor pacto. Así que tengan Hebreos 8 abierto delante de ustedes y antes de empezar a destacar algunos puntos, déjenme que les explique un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar en la sección que entramos hoy en el capítulo 8 de Hebreos. Porque la sección del capítulo 8 de Hebreos, mis hermanos, se centra en lo que es lo glorioso del nuevo pacto que el Señor Jesucristo ha inaugurado. Nos va a mostrar las grandes glorias y promesas del nuevo pacto que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que en la sección de los capítulos 8, 9 y 10, toda ella, mis hermanos, va sobre lo que es el nuevo pacto inaugurado por Cristo Jesús. Si se dan cuenta, fíjense en Hebreos 8 y el versículo 8, cómo empieza con una cita de Jeremías 31. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjense ahora si van al capítulo 10 de Hebreos, mis hermanos. Fíjense en el versículo 16, como nuevamente vuelve a citar lo que es a Jeremías y la profecía del nuevo pacto. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se dan cuenta? Toda esta sección de Hebreos 8 al 10 empieza con la profecía del nuevo pacto y termina cerrándose con la profecía del nuevo pacto en Jeremías 31, lo veremos. Por tanto, ¿qué es lo que esta sección nos está diciendo? Que toda esta sección de Hebreos 8, 9 y 10 trata con lo que es el tema del nuevo pacto. Ahora bien, dentro de esta sección nos encontramos algo más. Acuérdense que venimos de Hebreos 7. Y en Hebreos 7, si recuerdan, se nos presentó que nuestro Señor Jesús era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y su sumo sacerdocio era superior, era perfecto y era eterno. Un sumo sacerdote superior. Ahora en el capítulo 8 nos encontraremos un nuevo pacto superior. Y en los capítulos 9 y 10 nos encontraremos una ofrenda y sacrificio superior. La ofrenda y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos vamos a encontrar de aquí en adelante. Pero hoy nos centramos en el capítulo 8, que se centra precisamente en el nuevo pacto. Y cuando vamos al capítulo 8, hay dos cosas, mis hermanos, que de este capítulo podemos destacar. Primero podemos destacar que tenemos un sumo sacerdote que ministra en un lugar más excelente. Y segundo, es que tenemos un sumo sacerdote que ministra un pacto mucho más excelente. Esas son las dos cosas que se discurren, mis hermanos, se desligan de Hebreos 8. Primero tenemos un sumo sacerdote que ministra en un lugar mucho más excelente. Y fíjense que esto lo tenemos en los primeros 5 versículos de nuestro texto. Fíjense que aquí el autor nos va a decir de que nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote ministra y se encuentra en el cielo. Fíjense cómo empieza el versículo, aquí el versículo 1, mis hermanos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Fíjense que el autor ya nos ha mencionado esto. Lo mencionó ya en el capítulo 1 y el versículo 3.
Ya nos dijo que nuestro Señor Jesucristo, después de haber hecho purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, los primeros 5 versículos están situando a nuestro Señor Jesucristo y a lo que es su ministerio en el cielo mismo. Por tanto, su servicio es un servicio que se ministra y se realiza en el cielo mismo. Ahora bien, el autor de Hebreos no nos lo dice de esta manera. El autor de Hebreos no nos dice que como sumo sacerdote está en el cielo y lo describe como nubes de algodón, con los serafines y querubines tocando las liras y las almas incorpóreas flotando en el cielo y contemplando de manera embobada las maravillas del tercer cielo. No nos lo describe así, mis hermanos. Fíjense que nos describe el cielo mismo de una manera muy concreta aquí el autor. Lo que es la Biblia tiene diferentes imágenes para describirnos el cielo. Y una de ellas aquí es que el autor utiliza para describir el cielo y el lugar donde Cristo se encuentra como sumo sacerdote, usando imágenes del Antiguo Testamento. Y sobre todo usando la imagen del tabernáculo mismo. Fíjense como 2 veces menciona la idea del tabernáculo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense en el versículo 5, donde lo va a comparar con el tabernáculo de Moisés. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que es la imagen ahora del cielo mismo, el autor la va a explicar con imágenes del Antiguo Testamento y en concreto, mis hermanos, del tabernáculo de reunión. Por tanto, les aconsejo algo que es de suma importancia a partir de aquí en adelante, es que si tienen tiempo en su casa, hagan un repaso de lo que era el tabernáculo. ¿Qué es lo que tenía? ¿Cómo estaba constituido? Porque esto les va a ayudar muchísimo a entender lo que el autor de Hebreos tiene que decirnos aquí. Pero fíjense que sitúa a Cristo en el cielo, que lo describe como el santuario, el verdadero tabernáculo. Por lo tanto, en este punto, si hacemos la pregunta, ¿dónde ministra nuestro sumo sacerdote? La respuesta es que ministra en el último y definitivo tabernáculo. Así es como responde el texto mismo. ¿Dónde ministra nuestro sumo sacerdote? En el último y definitivo tabernáculo de Dios. Y fíjense, mis hermanos, en los 2 primeros versículos de nuestro texto. Fíjense que ahora aquí el autor lo que va a hacer es resumir en cierta manera lo que ha estado explicando. En el versículo 1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Aquí es como si el autor ahora dijese, bueno, el punto principal, lo más importante de todo lo que he estado explicando. ¿Se dan cuenta cómo aquí el autor suena, mis hermanos, como lo que sería un predicador? Es decir, después de que ha estado explicando ciertas cosas, ahora resume para traer la aplicación. Es como aquel predicador que después de haber estado predicando 1 hora dice, bueno, el resumen y el punto principal de todo esto es lo siguiente. Entonces lo que el autor está haciendo aquí, está resumiendo todo lo que ha explicado y en concreto está resumiendo el punto principal de lo que significa de que Cristo Jesús sea sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es lo que ha explicado en el capítulo 7. Ha explicado esto y ahora dice, ahora bien, el punto principal de esta enseñanza es lo siguiente. Fíjense, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Paren un momento aquí. Escuchen lo que el autor está diciendo bien a aquellos oyentes que está escribiendo, a aquella audiencia. El punto principal es que tenemos. Quédense con esta palabra, mis hermanos, porque esta palabra aquí es preciosa. Fíjense cómo el autor se está incluyendo él en lo que posee. Esto no es únicamente para sus oyentes. No les dice, esto es lo que tenéis. No, es para ellos y se incluye él también. Es lo que tenemos como creyentes. Este sumo sacerdote que ahora va a describir el autor, mis hermanos, es posesión de todos y cada uno de los creyentes.
es posesión de la iglesia de Cristo Jesús. Este sumo sacerdote es lo que ahora nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, aquellos que hemos profesado fe en nuestro Señor Jesucristo, este sumo sacerdote es aquel que tenemos. Por tanto, fíjense que si alguno estaba pensando, ¿cómo debo resumir toda esta sección? ¿Cuál es la aplicación que debo llevar a mi vida? Fíjense que aquí el autor se lo pone fácil. La conclusión y el punto principal es que debes saber y debemos saber que tenemos un sumo sacerdote muy concreto en el cielo. Y fíjense que ahora va a describirnos este sumo sacerdote. Fíjense que lo describe en el lugar donde está y cómo ministra. Fíjense, tal sumo sacerdote, el cual, ahora lo describe, se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Esto ya lo explicamos, es decir, está en el cielo mismo, al lado del trono de la majestad, a la diestra, a lo que es básicamente la mano de autoridad. Pero fíjense que hay otra descripción en el versículo 2. Y lo describe básicamente como ministro, es decir, donde ejerce su servicio y su ministerio. Y fíjense que este sumo sacerdote que tenemos es ministro, ejerce su servicio, ¿dónde? Fíjense, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense que aquí es donde entra la imagen del Antiguo Testamento. Aquí es donde entra la imagen, mis hermanos, del tabernáculo. Y con eso tenemos que pensar un poquito, mis hermanos, en lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. De manera rápida, ¿qué suponía el tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios le mandó a Israel y le mandó a Moisés construir un tabernáculo? Y la primera intención, mis hermanos, la primera intención de Dios para mandar construir un santuario a su nombre, era que pudiese morar, vivir y estar en medio de su pueblo. Fíjense cuando van a Éxodo 25. Vayan a Éxodo 25 y fíjense en los versículos 8 y 9, qué es lo que Dios le dice a Moisés, que es el trasfondo de nuestro texto en el día de hoy. Fíjense en Éxodo 25, los versículos 8 y 9. Dios le dice aquí a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? El santuario es para que Dios more y habite en medio de su pueblo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Fíjense, mis hermanos, que la principal intención del santuario era que Dios morase en medio de los suyos, que la presencia de Dios no estuviese ajena a su pueblo, sino en medio de su pueblo. Y lo único que permitía esto era el tabernáculo, porque si piensan en el tabernáculo era una estructura cerrada, era una estructura que solamente tenía una entrada. Y fíjense que al ser una estructura cerrada, mis hermanos, esto es lo que salvaguardaba la santidad de Dios de lo que era el pecado del pueblo. Salvaguardaba al Dios santo y su santidad de morar en medio de un pueblo pecador. Pero al mismo tiempo el tabernáculo permitía que Dios morase en medio de su pueblo. ¿Saben por qué? Porque el tabernáculo era el lugar en el cual los sacerdotes, y en especial el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, entraba en el lugar santísimo, ¿para qué? Para ofrecer la sangre del sacrificio y de esta manera perdonar los pecados del pueblo. Dios podía morar en medio de su pueblo porque el tabernáculo era el lugar donde los sacerdotes y el sumo sacerdote ofrecían ofrendas y sacrificios para el perdón del pecado del pueblo. Y cuando el pecado era perdonado, Dios podía morar en medio de un pueblo que había sido perdonado por la sangre de sacrificios y ofrendas derramadas. Fíjense que es precisamente lo que nos encontramos en nuestro texto. Fíjense en el versículo 3, mis hermanos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por tanto, el tabernáculo permitía esto. Pero piensen un poco más en el tabernáculo.
¿Cómo era el tabernáculo, mis hermanos? Tenía tres partes básicas, ¿ya? La semana que viene voy a traer un póster que tengo del tabernáculo y lo voy a colgar ahí para que lo miren, ¿ya? Y básicamente tres partes básicas. Tenía el atrio, que era la parte externa, donde estaba el altar de sacrificios, el lavatorio. Y después tenía la tienda del tabernáculo, que tenía dos partes. Una que era el lugar santo, donde había el candelabro, donde había la mesa de los panes, donde había el altar de incienso. Y detrás de la cortina estaba, ¿qué? El lugar santísimo, donde estaba ahí dentro el arca del pacto que Indiana Jones buscaba. ¿Se acuerdan de Indiana Jones? Pues hacen la 5, mis hermanos. Ya no sé cómo este hombre puede hacer ya la 5. ¿Ya? Pero fíjense que dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, la presencia de Dios en el lugar santísimo. Bien, ese lugar santísimo es lo que el autor está hablando en el versículo 2 de Hebreos. Cuando dice que Cristo es ministro del santuario. Esa palabra santuario en realidad es plural. Se está refiriendo al lugar santísimo. Por lo tanto, el autor está diciendo que Cristo ministra, ofrece lo que es su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santísimo mismo, donde está la presencia misma de Dios. Pero fíjense que describe otra cosa. Fíjense el versículo 2. Ministro del santuario, lugar santísimo, y de aquel verdadero tabernáculo. Cuando lo leemos así, parece que el autor está hablando de dos cosas distintas. El santuario, lugar santísimo, y aquel verdadero tabernáculo. Pero en realidad el texto no dice eso, mis hermanos. En realidad el texto, la traducción del texto del versículo 2 es ministro del santuario, esto es el verdadero tabernáculo. Es lo que el autor está diciendo, que el lugar donde Cristo sirve, el santuario, este es el verdadero tabernáculo. El autor ahora nos está dando que el cielo mismo, mis hermanos, el cielo mismo donde Cristo se encuentra, todo el cielo se ha convertido en el lugar santísimo de la presencia de Dios. Todo el cielo se ha convertido en el verdadero tabernáculo donde la única presencia de Dios mora. Nos muestra aquí que parece ser que en el cielo, mis hermanos, esa distinción entre atrio, lugar santo y lugar santísimo que había en el tabernáculo, en el cielo, mis hermanos, esa distinción desaparece completamente. Todo el cielo es la morada y el lugar santísimo donde Dios se encuentra. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa distinción de esos lugares haya desaparecido? ¿Y saben cómo es posible, mis hermanos, que esa distinción haya desaparecido? Es posible por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es posible porque cuando Cristo entregó su vida en aquella cruz, mis hermanos, cuando bajó su cabeza y dijo, consumado es, ¿qué es lo que le pasó al velo del templo? El velo del templo se rasgó de arriba abajo y el lugar santísimo quedó abierto. Ya no había separación, ya no había distinción, mis hermanos, de santo y santísimo. El lugar de la presencia de Dios se abrió por la obra de Cristo Jesús. Y esto es lo que permite que aquellos que están en Cristo se puedan acercar al lugar santísimo sin temor y con reverencia delante de Dios. Pero ese rasgarse del velo del templo implica algo más. ¿Saben lo que implica? Y a veces eso no se ve. No solamente que el lugar santísimo fue abierto para entrar, sino que la presencia de Dios, cuando el velo se rasgó, mis hermanos, la presencia de Dios salió para abarcarlo todo. Esto era el ideal del Edén. El primer templo, mis hermanos, en este mundo era el Edén. Y el Edén tenía que extenderse a los 4 rincones de la tierra por el primer Adán, pero falló. Pero Cristo Jesús, el postrer Adán, con su vida, con su muerte en la cruz, abrió el lugar santísimo para que este lugar santísimo acabe al final de la historia, abarcando los nuevos cielos y la nueva tierra. Por lo tanto, donde Cristo está en el cielo mismo es el tabernáculo de Dios, donde Dios se encuentra y Cristo ministra. Y fíjense que lo describe como el verdadero tabernáculo.
¿Y qué está diciendo por verdadero tabernáculo? ¿Saben? Aquí lo está comparando con el tabernáculo que Dios mandó a Moisés construir, en el versículo 5. Pero aquí la idea de verdadero no es que el de Moisés fuese falso y el que está en el cielo es verdadero. No, el de Moisés era real. ¿Ya? Era real y era verdadero en ese sentido. La idea del verdadero tabernáculo, mis hermanos, hace referencia a que ese santuario en el cielo donde Cristo sirve, que es construido no por manos de hombres, sino por el Señor, verdadero tabernáculo implica que es el último, el definitivo, que ahí es donde de manera última, definitiva y completa se ejerce la verdadera intercesión del sumo sacerdote. ¿Les gustan los juegos de ordenador, mis hermanos? Los niños dicen sí. En los juegos de ordenador hay algo que se llaman los simuladores, que también los utilizan para los pilotajes de aviones y todo. ¿Saben lo que son los simuladores? Mis hermanos, es que tú te puedes montar en un coche de Fórmula 1, te puedes montar en un avión, te puedes montar en un tren y parece que estés manejando o pilotando un avión, como si lo estuvieses haciendo. Te puedes meter en un simulador y pilotar un coche de Fórmula 1. Te puedes pensar que eres el Alonso ahí, ¿eh? Que se pone y, mis hermanos, es como si fuese real. Y estás en el simulador y manejas y pilotas y ves Montmeló como si estuvieses allí. Y ves Montecarlo como si estuvieses allí. Y cuando te estrellas, ¿saben lo que pasa? No pasa nada. Y cuando ganas, ¿saben lo que pasa? No pasa nada. Y cuando te dan la copa porque has ganado, ¿saben en qué estantería la ponen? En ninguna, porque es una copa que nadie puede coger. ¿Saben dónde se corren las carreras reales? ¿Saben dónde se ganan los trofeos reales que puedes poner en las estanterías? No en el simulador, sino en lo que es la carrera real, mis hermanos. Y esto es lo que aquí está diciendo el autor. Cristo es ministro del santuario, del verdadero tabernáculo, del último y definitivo de todos. No sirve en un simulador que es copia o sombra, lo vamos a ver, de lo que había de venir. Sirve en el último y definitivo. Allí donde la mediación tiene que ser hecha, allí se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Allí donde el perdón de pecados puede ser dado de manera última y definitiva, allí se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Allí donde uno puede recibir cuando se acerca al trono misericordia, perdón, gracia, socorro de manera última y definitiva, allí se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Dios lo ha puesto en el lugar para que tú, nosotros, su pueblo, tenga el perdón, la misericordia, la ayuda y la gracia real y última mediada a su vida. No está en un simulador, sino en el verdadero tabernáculo. Y eso, ¿saben qué, mis hermanos? Nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué debía ministrar en el cielo? Y debía ministrar en el cielo porque el tabernáculo en la tierra anunciaba el servicio del cielo. El tabernáculo en la tierra, mis hermanos, anunciaba el servicio en el cielo. Fíjense si se preguntan, ¿por qué debía ministrar Cristo en el cielo? Una le hemos dicho, porque es el lugar último y definitivo donde ese servicio último, completo y definitivo debía darse. Pero fíjense que hay otra razón de por qué en el cielo. Fíjense a partir del versículo 3, mis hermanos. Ahora el autor empieza a explicar qué es lo que pasaba con aquellos sacerdotes de aquel tiempo. Y fíjense que fueron constituidos ¿para qué? El sumo sacerdote fue constituido para dar ofrenda. Fíjense que esto lo menciona en el versículo 3, ofrenda y sacrificios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Eso es algo que el autor ya ha dicho en el capítulo 5, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 5, versículo 1, ya nos lo ha dicho esto, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto es lo que el sumo sacerdote hacía en especial en el día de la expiación, cuando entraba en el lugar santísimo. Pues bien, si todo sumo sacerdote tiene que ofrecer ofrendas y sacrificios para ser sumo sacerdote,
¿Qué es lo que tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo? Tenía que ofrecer ofrenda y sacrificio. Fíjense que esto es lo que el autor dice, mis hermanos. No les estoy explicando otra cosa que la Biblia no les diga. Fíjense el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, se refiere a Cristo, tenga algo que ofrecer. Si es sumo sacerdote, algo tiene que ofrecer. Y verdaderamente, mis hermanos, tuvo algo que ofrecer. Tuvo algo glorioso que ofrecer. Ofreció su propia vida. Ofreció el último sacrificio de todos, su propia vida para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de mis pecados, para el perdón de los tuyos de manera completa. Pero el argumento del autor todavía no llega a esto. Aquí el autor no se centra en qué tenía que ofrecer, sino en la necesidad de ofrecer algo. Como sumo sacerdote, Cristo tenía la necesidad de ofrecer sacrificio. Y es por esta razón que el resultado que se da, ¿saben cuál es? Que si tenía algo que ofrecer, no podía quedarse aquí en la tierra. No podía quedarse aquí en la tierra y en el tabernáculo aquí en la tierra. Tenía que hacerlo sí o sí en el cielo mismo. ¿Y saben por qué? Fíjense lo que dice el versículo 4. Es necesario que alguien tenga algo que ofrecer, así que, como resultado, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Dice, si Cristo se quedase en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Por lo tanto, el autor está diciendo, está situando el sumo sacerdocio de Cristo, ¿dónde? Lo está situando en el cielo mismo. El autor está diciendo, es que es necesario que Cristo ministre en el cielo y no en la tierra. No podía quedarse aquí, porque de quedarse aquí no sería sacerdote. Y la razón es por qué no podría ser sacerdote quedándose en la tierra. ¿Y saben? Hay dos motivos. Y los dice el texto. No podría ser sacerdote porque fíjense en el versículo 4. Habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Dice, no podría ser sumo sacerdote o sacerdote porque ya había otros sacerdotes que ministraban ofrendas según la ley. Ya había los sacerdotes ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. La ley del antiguo pacto los puso. Por lo tanto, ya había sacerdotes según la tribu de Leví que en el tabernáculo o en el templo aquí en la tierra ministraban y ofrecían sacrificios. Por lo tanto, Cristo no tendría lugar en el tabernáculo aquí en la tierra para ofrecer su función de sumo sacerdote. Y aparte no podría, ¿saben por qué? Porque si el sacerdocio era de la tribu de Leví, ¿de qué tribu era Cristo? De la tribu de Judá. Y ya nos dijo Moisés, mis hermanos, en el capítulo 7, 14 de Hebreos, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Se dan cuenta lo que el autor dice? Está diciendo que el ministerio de Cristo como sumo sacerdote es un ministerio que requiere estar en el cielo, en el lugar último. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es un sumo sacerdote preparado para el cielo, para ministrar en el cielo, para servirte en el cielo, para ejercer su función en el lugar que algún día, por la gracia de Dios, gozaremos de la presencia de Él. ¿Y por qué debía estar ahí? No solamente porque aquí ya había unos, sino porque, fíjense, ahora viene el simulador. Fíjense dónde servían los sacerdotes aquí. Fíjense el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Se dan cuenta de lo que el autor está diciendo aquí? Está diciendo que los sacerdotes, mis hermanos, que servían en el tabernáculo aquí, estaban sirviendo en un lugar, estaban trabajando con cosas que ¿qué eran? Eran sombra, era figura de las cosas del cielo, mis hermanos. ¿Saben? Algunos aquí lo han interpretado como que aquí hay demasiada filosofía de Platón. Yo estoy seguro que a los estudiantes les sonará esto, el mito de la caverna. ¿Les suena el mito de la caverna?
Yo cuando estaba en el colegio acabé del mito de la caverna, mis hermanos, hasta el gorro. Ya veía sombras por todas partes yo. Pero el mito de la caverna básicamente decía que había unos tipos que estaban en una caverna, que tenían una fogata, que estaban mirando a la pared y estaban ahí con cadenas y no podían moverse. Y lo único que veían eran sombras en la pared. Sombras en la pared de realidades que tenían detrás de ellos, de una idea principal, y así se montó un lío Platón, ¿ya? De ideas así principales, y lo único que verían eran las sombras. Bueno, aquí no va por ese sentido, no hay nada de filosofía platónica aquí. Cuando el autor dice, esos sacerdotes servían en lo que es sombra e imagen de cosas celestiales, mis hermanos, lo que está diciendo es que el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo, todo el tabernáculo mismo, lo que era, mis hermanos, era una imagen de algo mayor que tenía que venir. Lo que era el servicio de los sacerdotes y el tabernáculo, ¿saben lo que hacía? Era simplemente anunciar, anticipar, clamar a gran voz desde el Antiguo Testamento de que habría uno que serviría en el lugar celestial último, de que había uno que lo haría en el lugar verdadero. Mis hermanos, si Cristo no podía servir en este mundo como sumo sacerdote, no era porque no sirviese, sino porque todo lo que los sacerdotes y el tabernáculo significaba, anunciaba que Cristo, mis hermanos, serviría en el lugar último y verdadero. Ahí es donde lo quería Dios, ahí es donde lo necesitamos. Y para aquellos creyentes que se estaban yendo al antiguo pacto, que estaban dejando su profesión de fe, les empiezan a decir, es que ahí es donde vais, a esos sacerdotes antiguos, lo único que hacen era mostrar al sumo sacerdote que tenía que venir. Es como aquel que tiene, estoy seguro que los enamorados lo saben muy bien esto, todos hemos pasado por esta fase, ¿no? La mayoría. Es aquel que tiene la foto del novio o de la novia. Y ve la foto del novio y de la novia, y se la mira, y se la remira, y incluso le da besitos y todo, ¿ya? Y todo, y así, se la mira, ay, qué guapo, ay, qué guapa, y no sé qué, y así. Pero díganme sinceramente, ¿les gustaría quedarse solamente con la foto del novio o la novia? No. ¿O le gustaría tener al novio o la novia? Mis hermanos, ahora imagínense ustedes que llega el novio o la novia, o el esposo o la esposa, y llega ahí y le dicen, muy buenas, y siguen dándole besitos a la foto. ¿Qué sentido tendría esto, mis hermanos? Ningún tipo de sentido. Pues todo lo que era, mis hermanos, el servicio de esos sacerdotes, todo el tabernáculo, mis hermanos, era figura y sombra de lo que en el cielo mismo sucede. Y era más que nada el anuncio, todo el ministerio y todo el tabernáculo, el anuncio de lo que Cristo haría en el cielo mismo, mis hermanos. Y lo que el autor está diciendo aquí, que en todo rincón del tabernáculo, en cada sacrificio que fue dado en ese tabernáculo, en cada gota de sangre derramada por los corderos en aquel tabernáculo, en cada ofrenda ofrecida por el sacerdocio, en cada entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo, lo que eso estaba diciendo era Cristo, Cristo y solamente Jesucristo. Esto es lo que montaba, mis hermanos, el tabernáculo. Y este sumo sacerdote que está en ese lugar último y verdadero, ¿saben qué? Este es el que tenemos. No tenemos otro, sino aquel que media en el lugar último y verdadero. En el lugar donde puede ejercer socorro, misericordia y gracia de manera última y definitiva en tu vida. Darte perdón de manera última y definitiva, clamar de manera última y definitiva delante del Padre cuando nos acercamos a Él. El punto principal, mis hermanos, es que tenemos tal sumo sacerdote. No es ajeno a nuestra vida, es el que tenemos y nos ha sido dado. Pero ese sumo sacerdote, mis hermanos, que ministra en un lugar más excelso, lo segundo es que tenemos tal sumo sacerdote que ministra un pacto más excelente. Y eso es grandioso, mis hermanos. Fíjense que ahora a partir del versículo 6, y no se preocupen, esos versículos son más rápidos ahora, ¿ya? Pero fíjense que a partir del versículo 6 el autor dice, pero ahora, ahora, mis hermanos, es vital.
El autor aquí está diciendo ahora, en este momento de la historia de la salvación, en este momento de la historia, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ese sacerdote que tenemos, este sumo sacerdote que te ha sido dado, ahora es tanto mejor ministerio, tiene un tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador ¿de qué? Mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es ese mejor pacto? Que Cristo es mediador. ¿Cuáles son esas mejores promesas? ¿Saben cuál es ese mejor pacto? Ese mejor pacto, mis hermanos, ya tienen que saberlo porque se lo he dicho no sé cuántas veces, ¿eh? Y se lo voy a decir infinidad más de veces. Ese mejor pacto es el nuevo pacto. Es el pacto que está descrito en los versículos del 8 al 12. Es ese nuevo pacto que Jeremías 31 ya anunció. Mira, Hebreos 8, del 8 al 12, mis hermanos, es la cita de Jeremías 31, 34. Es la cita más larga del Antiguo Testamento que te encuentras en el Nuevo. Esta es una pregunta esencial para cuando vas a los campamentos. ¿Cuál es la cita más larga del Antiguo Testamento en el Nuevo? Jeremías 31, del 31 al 34. Y ahí se nos expone lo que es el nuevo pacto, mis hermanos. Y fíjense que ese nuevo pacto anunciado por Jeremías es el nuevo pacto que Cristo es ministro, que Cristo media, que Cristo inaugura. Es decir, Hebreos 8, del 8 al 12, mis hermanos, es una exposición de Hebreos 7, 22. Fíjense lo que dice Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y ahora se nos expone cuál es, mis hermanos, este pacto, el nuevo. Y se nos exponen esas mejores promesas que tenemos en el nuevo pacto. Y aquí debemos preguntarnos, primero, ¿por qué es nuevo el nuevo pacto? ¿Y saben por qué es nuevo, mis hermanos? Porque es completamente distinto del antiguo. Tan simple como esto. Si esperaban una respuesta teológica profunda, mis hermanos, lo siento. ¿Por qué es nuevo? Porque es completamente distinto del antiguo. Fíjense, mis hermanos, que cuando llegamos a esta sección, fíjense como toda la sección de los versículos del 7 al 13 se encierra bajo una idea, que el antiguo pacto ha pasado y el nuevo ha llegado. Fíjense en el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora fíjense el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mis hermanos, el antiguo pacto, hay algo importante. El antiguo pacto, desde el momento que el antiguo pacto se inauguró, estaba destinado, ¿saben a qué? Estaba destinado a desaparecer. Desde el momento que empezó, estaba ya destinado a desaparecer. Estaba destinado a dar paso a un pacto de mayor gloria. Paso a un pacto más glorioso. Estaba destinado a desaparecer cumpliéndose en el nuevo pacto. Pero ¿saben? Hay una razón más, mis hermanos. ¿Por qué el antiguo pacto tenía que ser cumplido en un nuevo pacto? ¿Saben por qué? Porque el pueblo fue infiel. Porque el pueblo de Israel no pudo ser fiel al pacto con su Dios. Fíjense en el versículo 8. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjense, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto se refiere sobre todo al pacto de Éxodo. Éxodo del 19 al 24. Israel fue sacado de Egipto, llegan al Sinaí, hacen básicamente... Dios hace el pacto con ellos. Después viene Deuteronomio, mis hermanos. Pero fíjense que Israel, Dios haciendo pacto con ellos, Moisés se va al monte y cuando el gato se va, los ratones montan fiesta, mis hermanos. Porque se fue al monte Moisés y cuando descendió del monte, el pacto había sido dado, y cuando descendió del monte, ¿qué es lo que estaba haciendo Israel, mis hermanos, inmediatamente?
había hecho un becerro de oro y varios dioses, y ahí le estaban bailando y adorando a esos dioses. Y Moisés, que se fue por un momentito, baja y les tiró las tablas de la ley por la cabeza, mis hermanos. Dice, aquí me voy, y es que no habéis entendido nada. Me voy y ya estáis montando lío otra vez. Y después piensen en la historia de Israel. Llega el periodo de jueces y Dios les dice, no atendisteis a mi voz y rompisteis mi pacto. Vayan al periodo de los reyes. Y se levantaron reyes y los profetas. Y llegan los profetas y llega un Oseas y le tiene que decir al pueblo que sois como una esposa adúltera que ha cometido adulterio con su marido. Le está diciendo al pueblo, habéis sido infiel a vuestro Dios, a vuestro esposo, habéis sido infiel al pacto. Fíjense que esto es lo que dice el autor de Hebreos. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Saben cuál era, mis hermanos, el problema en el antiguo pacto? El problema no era tanto el pacto, mis hermanos, el problema era el pueblo. El problema, mis hermanos, era un pueblo que su corazón era un corazón de piedra. Un corazón que no había sido circuncidado por la mano de Dios. Un corazón que Dios les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y les dijo, pero no tenéis corazón para entender. El problema era un pueblo, mis hermanos, que las leyes de Dios, ¿saben dónde estaban? Estaban en 2 tablas de madera, colgaditas ahí en la pared, mis hermanos. Y la ley de Dios era algo externo al pueblo, que nada tenía que ver con el pueblo. Aquellos que decían, esta ley no va conmigo, nada tiene que ver conmigo. El problema era un pueblo que no conocía verdaderamente a su Dios. No lo conocía en intimidad y no lo conocía salvíficamente. El problema, mis hermanos, era un pueblo que pecaba contra Dios y ese pecado había roto ese antiguo pacto. El problema era el pueblo. El problema, mis hermanos, es lo que Chesterton escribió. Eso lo he explicado más de una vez. Cuando un periódico de Gran Bretaña famoso escribió a algunos preguntándoles cuál es el problema de este mundo, y fueron respondiendo una gran cantidad de cosas. Y Chesterton escribió una carta, y ¿saben lo que dijo? El problema de este mundo soy yo. Atentamente, Chesterton. ¿Qué es lo que está diciendo Chesterton? El problema de este mundo, de esta sociedad, es el ser humano mismo. Un ser humano que es capaz, un padre, mis hermanos, de llevarse a sus hijas y meterlas en el fondo del mar para que no se encuentren. Es un ser humano cuyo corazón está hundido y es de piedra. Por eso se requería un nuevo pacto. Y aquí viene, mis hermanos, ¿qué tiene de nuevo el nuevo pacto? ¿Y saben qué tiene? Y con eso termino. 3 grandes promesas, 3 grandes bendiciones. ¿Por qué es nuevo, mis hermanos? Primero, porque trae el cumplimiento completo de la completa restauración. Fíjense ahora a partir del versículo 10. Por lo cual, ya que el antiguo pacto con el pueblo pasaba esto, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y escuchen ahora, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios cuando llegue el nuevo pacto, mis hermanos? Este lenguaje, pondré las leyes en su mente y en su corazón. Es lenguaje, ¿saben de qué? Es lenguaje de regeneración, es lenguaje de restauración, es lenguaje de dar una nueva vida, es lenguaje de hacer algo nuevo. Es el mismo lenguaje de nuestra lectura congregacional de Ezequiel, mis hermanos. ¿Cómo Dios va a poner las leyes en el corazón de su pueblo? ¿Cómo Dios va a hacer que esas leyes no estén ya más colgadas en la pared, sino que formen parte del pueblo de Dios para que sean parte de ellos y las obedezcan? ¿Saben lo que Dios va a hacer? Dios va a dar su espíritu. Voy a dar mi espíritu y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y cambiaré vuestro corazón, dice Dios, de un corazón de piedra en un corazón de carne.
mis hermanos, un corazón que ha sido hecho nuevo, una nueva vida. Eso es lo que el Nuevo Testamento llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo por el Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos, le dice Jesús a Nicodemo. Es imperante. Y esa nueva vida que dará el Espíritu, ¿saben lo que hará, mis hermanos? Esa nueva vida dará algo que en el antiguo no había. Dará la voluntad y la capacidad de obedecer. Esa nueva vida dará una voluntad de querer vivir para Dios y servir a Dios, algo que en el antiguo no estaba. Dará la capacidad de poder vivir y servir a Dios. Daré mi espíritu, dice Dios, y causaré, dice en Ezequiel, causaré que guardéis mis estatutos y mis mandamientos. Mis hermanos, con la venida del Espíritu, el don del nuevo pacto, el haber sido hechos nuevos y nacido de nuevo, ¿saben qué es lo glorioso? Que Dios nos ha dado su Espíritu y ahora el principio vital, lo que mueve nuestras vidas, lo que nos capacita para obedecer a Dios, lo que nos mueve para servir a nuestro Dios, lo que nos mueve para vivir en santificación delante de nuestro Dios es el Espíritu de Dios en nosotros. No nos ha dejado huérfanos, mis hermanos. No estamos más solos, sino que Dios mora en medio de su pueblo y en su pueblo. ¿Y saben lo que cumple de una manera gloriosa esto? Y yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mis hermanos, ¿por qué han podido cantar? ¿Saben? Esto no es ciencia ficción. Esta es la única razón por las cuales han podido cantar más amor y más amor. Para que te ame con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. ¿Por qué han podido cantar esto? ¿Por qué podemos? Porque nuestro corazón fue hecho nuevo por la obra del Espíritu en nuestras vidas, mis hermanos. Esto es una realidad que ha sucedido en nosotros. ¿Por qué hemos podido cantar que Él es nuestro Dios, eres mi Dios? Porque hemos sido comprados y Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y ese Espíritu muestra esta gran realidad hasta el día. ¿Saben qué, mis hermanos? El hecho de que Dios mora en nosotros es simplemente el anticipo, mis hermanos, de la mayor relación que un día habrá cuando lleguemos al cielo. Cuando esas palabras de Apocalipsis 21:3 se cumplan y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él mora con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si ya es grandioso esta relación aquí, ¿cómo serán, mis hermanos, en la nueva creación? Trae el cumplimiento de haber sido restaurados, trae el cumplimiento de un conocimiento redentor de Dios. Fíjense, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Saben? Aquí uno me dijeron: bueno, pues ya no necesitamos pastores y maestros, porque no es necesario que ninguno se enseñe. ¿No saben lo que está diciendo aquí, mis hermanos? Que el conocimiento que habrá aquí es que aquellos que formen parte del pueblo del nuevo pacto, todos conocerán a Dios de manera íntima y salvadora. Israel en el Antiguo Testamento era un pueblo mixto, había aquellos que creían y aquellos que se quedaron en el desierto, pero el pueblo de Dios en el Nuevo Pacto, la iglesia, no es un pueblo mixto. Es un pueblo, mis hermanos, que ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Un pueblo nacido de nuevo por la obra del Espíritu. Un pueblo que se ha cumplido eso de conocer a su Dios, como Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si no has sido redimido por Cristo, nacido por el Espíritu, no formas parte del pueblo de Dios. Y la última gran bendición es que trae el cumplimiento completo del perdón de pecados. Fíjense ya con esto lo último, mis hermanos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Han escuchado esto? En el nuevo pacto Dios está diciendo: llegará un momento en el que no me acordaré más de sus iniquidades. Piensa un momento.
Sé sincero contigo mismo. ¿Te acuerdas de tus pecados? ¿Te acuerdas de esos pecados negros en tu vida que quizá ni quieres recordar? Pues Dios dice aquí en el nuevo pacto, en ese nuevo pacto, no me acordaré más de sus pecados. ¿Y saben cómo esto es posible? Esto es posible, mis hermanos, porque Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida una vez por todas y para siempre. Y cuando Cristo murió en aquella cruz, cuando Cristo fue colgado en aquella cruz, cuando dijo, consumado es, los pecados de todos los santos pasados, presentes y futuros, los pecados pasados, presentes y futuros, todos perdonados por Dios. Y Dios dice, ya no me acuerdo más de sus pecados, no me acuerdo más de los tuyos, porque mi Hijo ha derramado su sangre para que tus pecados sean plenamente borrados. Y no te inculpe más de pecado, sino paz para con Dios tengas aquí y por los siglos de los siglos. Este nuevo pacto, mis hermanos, es el nuevo pacto en el cual vivimos. Este nuevo pacto es el que rige nuestras vidas. Y déjame que te diga algo importante. Debes conocer este nuevo pacto y las grandes bendiciones y promesas en él para que tu fe sea fortalecida. Conoce esas grandes promesas, haber sido hecho nuevo, haber sido perdonado, conocer a tu Dios y que Él sea tu Dios y tu parte de su pueblo. Conócelos para que en tu vida tu fe sea fortalecida. En las aflicciones diarias de tu vida, en las dificultades de tu vida, en los problemas de tu vida. ¿Sabes qué? Nada, ninguna de ellas cambiará lo que es esas bendiciones del nuevo pacto que rigen tu vida. Con los problemas, dificultades y aflicciones puedes saber que has sido hecho nuevo en Cristo Jesús y que ese Espíritu es el que te permite clamar delante del Padre. Abba, Padre, soy tu Hijo y tú eres mi Dios. En los problemas de la vida puedes vivir confiado de que tus pecados han sido plenamente perdonados. Y bienaventurado eres porque Dios no te inculpa de pecado, sino que todo tu pecado y culpa ha sido perdonado. ¿No es maravilloso, mis hermanos, vivir en ese nuevo pacto? ¿Quieres vivir en esa realidad? Solamente puedes vivir en esa realidad si acudes a Cristo Jesús con arrepentimiento y fe. Y si por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, acudes a Él con arrepentimiento y fe, estas grandes promesas del nuevo pacto serán una realidad en tu vida. Saben, recuerdo que en Canadá hay un hermano que una vez me dijo, ¡jo! ¡Qué fácil lo tenían bajo el antiguo pacto! ¿Cómo me gustaría vivir en el antiguo pacto? Y a eso le dije, mi hermano, doy gracias a que no tengo que traer un cordero todos los domingos a la iglesia. Doy gracias, mis hermanos, a que no tengo que saber si tengo que quitarle la grasa y no la grasa, porque mis hermanos no sabría exactamente qué hacer. Y además a mí que el cordero no me gusta mucho. No, mis hermanos, le dije, qué grandioso es vivir en el nuevo pacto. Un pacto que no se rompe, no porque no caigamos más, sino porque nuestro Señor Jesucristo perdonó nuestro pecado, lo inauguró y su sangre, mis hermanos, lo selló por toda la eternidad. Así que, mis hermanos, nunca nos olvidemos en ese nuevo pacto que vivimos.